Hoy es asma casi fatal. Le doy los agradecimientos al profe Julián Forero, médico internista, que fue quien me asesoró con la charla. Ese es el contenido que vamos a abordar. Empezaremos con una introducción, después daremos la definición de asma casi fatal, miraremos la fisiopatología, los fenotipos, el abordaje clínico y digamos que el grueso de la charla va a ser lo de las estrategias terapéuticas para finalizar con unas conclusiones. Empezamos entonces con la introducción diciendo que en el ámbito internacional el asma afecta a cerca de 260 millones de personas en todo el mundo y para el 2019 causó cerca de 455.000 muertes. Por eso se considera ya un problema de salud pública, que la prevalencia está incrementando, en parte porque ya se hace un mejor diagnóstico, hay un mejor acceso a las espirometrías y también digamos que estamos más juiciosos desde el punto de vista del personal de la salud y esto se asocia pues con una alta carga de morbilidad y costos económicos. Si bien la mortalidad ha estado disminuyendo, hay un grupo de pacientes que a pesar de tener el manejo óptimo, a pesar de ser adherentes, de ser juiciosos con el tratamiento, pues siguen teniendo exacerbaciones que pueden ser graves, que pueden llegar a ser mortales o casi fatales, como es el tema pues, que nos compete el día de hoy. Y esto se debe a que precisamente las exacerbaciones pueden progresar a insuficiencia respiratoria aguda, acidosis respiratoria profunda y paro respiratorio con necesidad de intubación orotraqueal y ventilación mecánica invasiva. Para el 2020, entre el 2020 y 2021 en Inglaterra, hubo cerca de 21.125 ingresos a la unidad de cuidados intensivos solamente por asma, con una tasa de mortalidad de 2,36 por cada 100.000 personas. Esto es sacado de una publicación que se hizo en el 2014 en el Reino Unido, que titularon como ¿Por qué el asma continúa matando? Y es que precisamente a pesar de que cada vez entendemos un poco más la enfermedad, la mortalidad sigue sucediendo. Ellos en el 2014 quisieron ver eso, y ahorita les muestro unas cosas del informe, pero antes de hacer su publicación quisieron mirar cómo fue el comportamiento de las muertes por asma con respecto a la edad en los últimos 32 años. Lo que vieron es que en general en las poblaciones de edades pues, jóvenes, la mortalidad sí tuvo un descenso que fue pues, progresivo, pero los pacientes mayores de 75 años, esa mortalidad incluso por momentos incrementaba, disminuía un poco y volvía a incrementar. Aquí tenemos una parte del informe que publicaron y lo que hicieron fue que entre el 2012 y el 2013 eh, describieron un 195 pacientes que fallecieron por asma pues allá en el Reino Unido y trataron de mirar por qué estaban falleciendo. Datos interesantes que encontramos acá es que cerca del 40% de los pacientes, casi la mitad de ellos, fallecían en casa antes de llegar a una institución que pudiera pues ayudarles. Lo que quiere decir pues que esta enfermedad realmente puede tener inicio súbito y puede ser fatal en poco tiempo. Entonces es una enfermedad tiempo dependiente que siempre debemos estar pues como atentos a ella. Además de eso también cerca del 36% de los pacientes tenía sobrepeso o obesidad, que es una comorbilidad que vamos a ver que es muy frecuente en esos pacientes y que es un factor de riesgo para que puedan tener un episodio de asma grave y asma casi fatal. Y también en ellos, pues en la población que ellos estudiaron, los que tuvieron, pues la edad que más se presentó estas muertes fueron entre los 45 y los 54 y los 64 años. Seguía muy de cerca de lo que se miraba desde antes, que era la edad de 75 años o mayores. Acá vemos en esta tabla los factores relacionados con el paciente y también con el entorno familiar y social de ellos que se asociaron con la muerte de estos pacientes y encontramos que hubo pobre adherencia, poca adherencia a las sugerencias médicas y al manejo médico en casi la mitad de los pacientes. Los factores psicosociales también estuvieron presentes en un cuarto de ellos y también el hecho de fumar o estar expuesto a humo y cigarrillo también en un 25%. Sin embargo, pues lastimosamente el personal de la salud también tenemos culpa en esto, o tuvimos culpa pues como en este reporte, y es que cuando revisaron las historias clínicas de esos 192 pacientes se dieron cuenta que hasta el 62% tenían un manejo ambulatorio inadecuado, solamente en un 40% se adhirieron a las guías de práctica clínica, el 60% no, y hubo hasta un error en la identificación del riesgo de la exacerbación hasta la mitad de los pacientes, y no solamente en la identificación del riesgo, sino también en la clasificación que se le hacía a estos pacientes cuando llegaban a los servicios de urgencias, lo que
también nos invita a que debemos conocer la enfermedad porque siendo una enfermedad tan tiempo dependiente, es fundamental que los podamos detectar a tiempo y es uno de los objetivos que vamos a tener ahorita. Ya mirando el entorno nacional, el panorama nacional, tenemos este estudio observacional que se publicó en el 2023 en la revista colombiana de neumología, un estudio que se hizo retrospectivo entre el 2015 y el 2019. No incluyeron 2020 ni 2021 porque, por el factor pues, del COVID, y lo que querían mirar era la prevalencia en el entorno nacional, que vieron que la mayor prevalencia está en los departamentos de las ciudades principales pues, del país, como en el Valle del Cauca, en Cundinamarca, en Antioquia, también en Santander, en Bolívar y en el Atlántico. Y lo que son los departamentos de la periferia tienen menor prevalencia. Se considera realmente que esto puede estar explicado porque hay una menor oportunidad de diagnóstico en estas zonas. En total obtuvieron 491.000 casos de asma, lo que les daba por una prevalencia del 1%. Sin embargo, pues según la literatura deberíamos tener una prevalencia cercana al 12%. Entonces eso también apoya esa condición de que realmente hay un subdiagnóstico o un prediagnóstico, especialmente en estos departamentos. En esta prevalencia, en este estudio de prevalencia que hicieron, se dieron cuenta que también el 47% de los pacientes que son asmáticos en nuestro país son adultos, que son los pacientes pues, con los que nosotros nos enfrentamos día a día. Eh, este otro estudio es un análisis post-hoc que se hizo de un estudio que se denomina el ASLA, que es el estudio del control del asma en América Latina, un estudio multicéntrico que tuvo en cuenta 4 países latinoamericanos, como fueron Argentina, Chile, México y Colombia, con población mayor de 12 años. Lo que hicieron fue que sacaron de ese estudio la población colombiana y quisieron ver cómo se comportaba esta condición pues, en nuestra población y llamativamente el 67% de los pacientes asmáticos en nuestro país, en este estudio pues, de la muestra que tomaron, tienen un asma no controlada. Y la mitad, casi la mitad de los pacientes tenían uno o más episodios de exacerbaciones graves en el último año. Ellos lo definían como un ingreso al servicio de urgencias o una hospitalización pues, secundaria al asma. Entonces vemos que esos pacientes aún todavía siguen siendo pues, unos pacientes que no están bien compensados y cuando miramos las comorbilidades, si bien las principales comorbilidades asociadas al asma en nuestro país son el reflujo gastroesofágico y la rinitis crónica, vemos que la obesidad tiene también, está presente hasta en un quinto de la población y también tenemos enfermedades como la hipertensión o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica siendo frecuentes pues como en esta población. Entonces ya de acuerdo con esto pasamos a la definición. No había una definición clara del asma casi fatal hasta el 2019, cuando la Sociedad Europea de Medicina Respiratoria realizó un consenso con 104 expertos internacionales de 25 países, en el que se definió, se optó, se tomó pues esta definición de asma casi fatal, definida entonces como un ataque de asma que ocurre en una persona que está agotada, con disnea grave, incapaz de hablar y con tórax silente en los que es inminente el paro respiratorio y que ya tiene una alta probabilidad de necesitar ventilación invasiva, usualmente tienen pobre respuesta a terapia en el servicio de urgencias y se suele asociar hipoxemia, hipercapnia y un descenso en el pH. Con respecto a la fisiopatología, vamos a mencionar 3 puntos claves para poder comprender parte del tratamiento que hacemos en estos pacientes. Lo primero es la hiperactividad bronquial, en el que se va a ocasionar secundario usualmente infecciones respiratorias o exposiciones ambientales y va a generar una broncoconstricción que es reversible. Esto también va a llevar a una inflamación crónica y a un remodelamiento de la vía aérea con un engrosamiento subendotelial y una hiperplasia del músculo liso. Además de eso, tenemos hiperinsuflación dinámica, en la cual, digamos que se denomina también como un autopip o una autopresión positiva que tienen estos pacientes al final de la aspiración, que se da precisamente por la limitación del flujo que se está dando acá expiratorio, lo que lleva entonces que se dé un atrapamiento de aire. Y el tercer punto clave es la hipersecreción mucosa, que se da por un incremento de las células caliciformes en el epitelio de las vías respiratorias, llevando entonces a que se formen tapones mucosos, que entre más tapón mucoso o entre más moco tenga pues, el paciente, pues menos respuesta va a tener a la terapia que le administremos. Acá mencionamos entonces que si bien el asma es una enfermedad muy heterogénea, el asma casi fatal no se escapa pues de esto y también tiene una gran heterogeneidad,
Y por eso denominamos algo o estudiamos algo que son los fenotipos del asma casi fatal. Estos fenotipos los podemos clasificar en parte según las características del paciente, teniendo en cuenta aspectos como la edad y el sexo. Y es que precisamente en estos pacientes, cuando son hombres jóvenes, usualmente las crisis se presentan como de aparición repentina, no tienen tanta gravedad usualmente y tienen una recuperación rápida. Pero en las mujeres, especialmente en edad avanzada, la evolución suele ser más larvada, suele ser un poco más silente. Estos pacientes sí hacen unas crisis graves y tienen una alta mortalidad. Otro aspecto importante acá es la percepción alterada de la disnea, y es que esos pacientes pueden tener una disminución de la sensibilidad a la hipoxia y a la hipercapnia, lo que hace que se demoren en buscar atención médica y pues lleguen ya cuando están muy graves y requieran pues medidas salvadoras. También pues, los factores psicológicos y las comorbilidades psiquiátricas hacen que se tenga una percepción alterada de la enfermedad y de los síntomas, y la adherencia al tratamiento, pues también si un paciente no es adherente o es poco adherente, pues se va a ver reflejado en un incremento de la mortalidad. Según las características de la enfermedad, tenemos tres aspectos en los que nos clasifica pues, esa enfermedad según sus fenotipos. Uno de ellos es la gravedad, y es que esto vamos a ver que voy a hacer mucho énfasis en este punto, y es que el antecedente de ingresos hospitalarios y necesidad de ventilación mecánica es el predictor más importante de asma casi fatal. Por eso ahorita cuando miremos la parte de la valoración, incluso desde triaje, si un paciente llega con una crisis asmática y es un paciente que se ve bien, que está tranquilo, pero tiene antecedente de ventilación mecánica no invasiva o de estancia en UCI por asma, ese paciente debería incluso considerarse como un triaje 2 y ser valorado rápidamente porque en cualquier momento en la sala de espera se puede empeorar. Con respecto a la función pulmonar, hay un concepto que se utiliza que es asma frágil, y es para aquellos pacientes que tienen una función pulmonar deteriorada y que tengan hiperreactividad bronquial. Y en la etiopatogenia, recordar pues que también hay pacientes que tienen hipersensibilidad a los AINES que puede desencadenar las crisis. Y según las exacerbaciones, entonces tenemos que puede ser según el desencadenante de la exacerbación. Mencionábamos ahorita la exposición a alergenos, infecciones respiratorias, pero también hay otras condiciones como el ejercicio físico, el cigarrillo, la contaminación, incluso el estrés que puede generar las crisis de asma. Y con la velocidad de aparición, entonces podemos tener como dos escenarios: pacientes que tienen crisis asmática de inicio rápido o pacientes que tienen crisis asmáticas de inicio lento. Acá tenemos entonces una comparación de las dos. Estos son los de inicio rápido, estos son los de inicio lento. Vemos entonces que los de inicio rápido, como lo mencionábamos ahora, usualmente son hombres jóvenes, mientras que los de inicio lento suelen ser mujeres, usualmente de edades avanzadas. Los desencadenantes aquí suelen ser alergenos respiratorios, pueden ser también estrés emocional o consumo de aires, mientras que en las de inicio lento suelen ser más infecciones respiratorias. Hay diferencias clínicas importantes como una mayor concentración, pues una mayor hipercapnia y acidosis en esta población, ausencia de sonidos pulmonares, y tiene una recuperación generalmente rápida, como hablábamos ahorita. Y en los de inicio lento, pues vamos a tener un mayor número de ingresos previos a los servicios de urgencias y de hospitalizaciones. Y ya en los hallazgos histológicos, digamos que la diferencia más importante es que en los de inicio rápido van a predominar los neutrófilos, mientras que en el inicio lento van a predominar los eosinófilos. De acuerdo con esto, se creó algo que llaman los conglomerados o los clústeres de asma casi fatal. Esto surgió a partir de una descripción que se hizo de una población española, 84 pacientes asmáticos, y se dividieron entonces en tres clústeres, del 1 al 3, en el que vemos que el 1 y el 2 son los más graves o los más delicados, y el clúster 3 son los más leves, ¿cierto? Entonces en el clúster 1 tenemos, por ejemplo, pacientes ancianos, usualmente mujeres, eh, pueden tener acá también los pacientes menos educación, lo que hace pues que se afecte la adherencia del tratamiento, y es frecuente que tengan comorbilidades psiquiátricas. En el clúster 2 vamos a encontrar pacientes fumadores, pacientes que tienen también comorbilidades psiquiátricas, y en el clúster 3 vamos a tener entre los pacientes como de menor riesgo, que son precisamente los hombres jóvenes, que también pueden estar frecuentemente pues asociados a consumo de cigarrillo. Estos pacientes entonces van a tener diferencias en las características pues clínicas, y es que suele ser una evolución más lenta, hay frecuentemente pues más síntomas persistentes, eh, usualmente también suelen tener antecedentes de hospitalizaciones previas por asma, mientras que los del clúster 3 realmente son más de evolución rápida, es infrecuente que pues, tengan pues muchas hospitalizaciones o consultas, y los de clúster 2 son algo pues intermedio.
Y en cuanto a las características del asma casi fatal en estas poblaciones, en el clúster 1 suelen tener hospitalizaciones prolongadas, en el clúster 3 lo contrario, suelen tener hospitalizaciones cortas. Y estos pacientes del clúster 2 pueden tener características como necesidad frecuente de ventilación mecánica o también una hipercapnia, una mayor hipercapnia. Ya entrando a la parte clínica, tenemos en cuenta entonces siempre identificar los factores de riesgo en estos pacientes desde el primer contacto que tengamos con ellos. Esos factores de riesgo los podemos dividir en cuatro grupos. Uno de los grupos es que esté relacionado con la crisis asmática, y aquí precisamente encontramos que sea de instauración rápida, que tenga crisis previas que motivaron a hospitalizaciones en el último año, y lo coloco en rojo por lo que he mencionado que hay que hacer mucho énfasis, y es que los episodios previos de ingreso a UCI, intubación o ventilación mecánica, siempre deben prender las alarmas en nosotros y tenerle mucho cuidado pues, a esos pacientes, y ojalá que sean con una valoración de flujo rápido, es decir, un traje 2, un traje, pues tampoco un traje 1, pero sí un traje 2, para poder estar vigilándolos por el riesgo de deterioro. Otro de los grupos de los factores de riesgo son los relacionados con la enfermedad como tal, en su aspecto crónico y ambulatorio. Tenemos entonces que pacientes que no tengan seguimiento periódico pues van a tener más riesgo de tener un asma casi fatal, que tengan abuso de los beta-2 también. Y el antecedente familiar de asma casi fatal también es un aspecto importante que siempre debemos preguntar, porque se ha visto que tanto familiares de primer y segundo grado que hayan tenido ese antecedente le incrementa el riesgo. Los de primer grado incrementa el riesgo relativo en 1,6, y los de segundo grado tienen un riesgo relativo de 1,3. Aquí en las comorbilidades cardiovasculares, e insisto, en la obesidad, pero también tenemos otras como la hipertensión, las arritmias y la diabetes. Y en las condiciones psicológicas, psiquiátricas y sociales tenemos estas condiciones como depresión, psicosis, actitudes de negación, y un término que se utiliza que es alexitimia, que es, lo definen como una ceguera emocional en el que los pacientes pierden la capacidad de corresponder como a las acciones o hacer acciones pues con respecto a las emociones que están sintiendo. Entonces sienten disnea, sienten pues sí, tienen síntomas, pero realmente no hacen pues como o no actúan con respecto pues como a ellas. Hay tres puntos claves en esa valoración inicial, además de la identificación de los factores de riesgo, y es mirar el grado de dificultad respiratoria, mirar la capacidad para hablar, la frecuencia respiratoria, el uso de músculos accesorios, el grado de hipoxia, revisar si tiene cianosis, mirar la oximetría, el nivel de conciencia, y mirar la estabilidad cardiovascular, específicamente por la presión arterial y la presencia de arritmias. Esto es una tabla que sugiere la guía GEMA 5.4, que es la guía española, eh, que se actualizó este año, en el que nos clasifica de acuerdo con unas variables clínicas y paraclínicas al paciente según crisis leve, moderada o grave, y nos vamos a centrar en esos pacientes que son los de crisis vital. Son todos esos pacientes que se presentan con respiración agónica, pueden tener parada respiratoria, el habla puede estar ausente o pueden hablar solamente palabras, la frecuencia respiratoria podría estar mayor de 25 respiraciones, o podrían estar bradypneicos o apneicos ya cuando están en una crisis vital. La frecuencia cardíaca inicialmente puede estar elevada, pero después pueden llegar a tener bradicardia o incluso paro cardíaco. La presión arterial podría estar normal o estar hipotensos. El uso de musculatura accesoria sería aquí muy evidente cuando están en el punto pues, de gravedad, pero cuando ya está en la crisis vital, ya hace un movimiento paradójico toracoabdominal o podrían estar incluso ausentes. Pueden tener un tórax silente, pueden tener una disminución del estado de conciencia, la oximetría va a estar menor de 90%, los gases van a tener una presión arterial de oxígeno menor de 60, y podrían, ya cuando están graves, tener, pues no es común que ellos hagan hipercapnia, pero si lo hacen es porque ya están pues muy complicados, ¿cierto? Entonces, cuando el paciente ya hace hipercapnia es porque ese paciente está en un punto muy crítico. Por su parte, las guías GINA lo que nos sugiere es que cuando nos hagamos con ese acercamiento inicial al paciente, evaluemos el ABC, y nos preguntemos siempre, siempre si ese paciente tiene somnolencia, somnolencia, si está confuso o si tiene un tórax silente. Si el paciente tiene alguna de esas condiciones, de entrada es un paciente que va para UCI, hay que iniciar el tratamiento y hay que prepararse para intubar a ese paciente, y si no, miramos si tiene pronto algún criterio de gravedad, y él si habla solamente palabras, si el paciente está, por ejemplo, sentado inclinado hacia adelante, si está agitado, si tiene más de 30 respiraciones por minuto, si tiene uso de músculos accesorios, si está taquicárdico como miramos ahorita, y si está desaturado, o si tiene pues un flujo respiratorio máximo menor del 50% del predicho. Entonces, clasificamos al paciente, vemos a nuestros pacientes según factores de riesgo, lo clasificamos pues clínicamente,
nos damos cuenta que estamos ante un escenario pues de asma casi fatal y debemos instaurar pues las medidas terapéuticas, que este es pues como el grueso de la presentación. Acá en esta imagen entonces tenemos en el eje de las X la gravedad o la evolución pues de la gravedad de las crisis en estos pacientes, desde crisis moderadas, graves o pues potencialmente fatales o amenazantes para la vida, aquí con las condiciones que ya mencionábamos pues desde ahorita. Y acá tenemos las terapias que tenemos disponibles y que se han tratado de estudiar en estos pacientes. En rojo tenemos la que tiene menos evidencia, que es el oxígeno, ya vamos a mirar por qué menos evidencia. En verde tenemos los dos más fuertes, los que tienen mayor respaldo, que son los esteroides y los broncodilatadores nebulizados. En amarillo tenemos el que tiene una evidencia que no es muy fuerte, que es el sulfato de magnesio, que vamos a considerarlo en los casos graves, en los casos potencialmente fatales, pues, o amenazantes para la vida. Y esos que están en gris son los que no tienen evidencia suficiente para hacer pues como una recomendación sobre ellos, pero que sí se han estudiado pues en esta condición. Y en morado tenemos las intervenciones que se usan a pesar de que no tengan todavía una evidencia fuerte en el contexto pues, de los pacientes con asma. Este cuadrito de acá son los parámetros o las configuraciones que podríamos utilizar en estos pacientes para la ventilación invasiva, para la ventilación mecánica, pero ahorita lo volveremos a revisar pues como al final. Entonces la idea es que vamos a tratar de revisar las terapias con las que tenemos, que hemos encontrado en la evidencia hasta ahora y qué recomendaciones tienen las guías, basándonos específicamente en las que se actualizaron este año, que fueron las guías GINA y la guía GEMA 5.4, que es la guía española. Empezamos entonces con la oxigenoterapia. La oxigenoterapia en pacientes con asma, hay un estudio que se publicó en el 2011, que es un RCT, que fue en Nueva Zelanda, incluyó 106 pacientes, y lo que hicieron con estos pacientes fue que los dividieron aleatoriamente pues, en dos grupos de 53 pacientes cada uno, y lo que querían ver era cómo cambiaba la presión parcial transcutánea de dióxido de carbono si le administraban dosis altas de oxígeno o si le administraban unas dosis tituladas. Las dosis altas de oxígeno es que le ponían cánulas de 8 litros por minuto y las dosis tituladas es que les colocaban oxígeno, les iban titulando con una meta entre 93 y 95%. ¿Qué encontraron? Que fue pues fue un desenlace pues subrogado. Lo que encontraron fue que buscaban pues si había un cambio mayor o igual a 4 mililitros de mercurio o mayor o igual a 8 mililitros de mercurio en esa población a los 60 minutos. Ellos hicieron medición a los 0, 20, 40 y 60 minutos y encontraron que a los 60 minutos hubo un cambio tanto mayor de 4 milímetros de mercurio como mayor de 8 milímetros de mercurio, mayor en los pacientes que tenían exposición a altas concentraciones de oxígeno, que fueron pues unos resultados que tuvieron significancia estadística y se definió, se concluyó pues en ese momento que realmente las concentraciones altas de oxígeno en los pacientes asmáticos hacían que esos pacientes incrementaran de manera significativa sus valores de CO2. Aquí tenemos otro estudio. Este estudio no fue específicamente de asma. Esto es una revisión sistemática con metaanálisis de pacientes que estaban críticamente enfermos en la unidad de cuidados intensivos. eh, que lo que encontró fue que se publicó pues, en el 2018 y incluyó un total de 16.000 pacientes con todas estas condiciones que vemos acá. eh, Incluyeron 25 RCTs, vemos que realmente ninguno es específico de asma, como mencionaba ahorita, pero quisieron mirar lo mismo, qué pasaba si les ofrecían terapia liberal de oxígeno o terapia conservadora. La terapia liberal, ellos la definían como tener en los pacientes con asma unas oximetrías meta mayor de 96%, mientras que la conservadora era titularlo para que tuvieran pues una oximetría entre 93 y 95%. El desenlace que ellos buscaban era mortalidad intrahospitalaria a los 30 días y mortalidad también como a lo largo pues, del seguimiento, y encontraron que efectivamente todos los desenlaces de mortalidad fueron mayores en los pacientes que se les ofrecía oxigenoterapia de manera liberal, tanto pues hospitalaria a los 30 días y en el seguimiento clínico. Entonces volvemos a lo mismo, cada vez nos damos cuenta que estos pacientes, si les administramos más oxígeno, realmente les estamos haciendo más daño. Y eso se explica precisamente porque al tener unas concentraciones más altas de oxígeno, se incrementan los radicales libres de oxígeno, lo que hace, genera una serie de cambios importantes, incluidos dentro de ellos un incremento en la inflamación, que va a llevar a una lesión epitelial bronquial, va a disminuir el aclaramiento mucociliar, va a hacer un daño al dolor difuso, puede incluso, o sea, comentar incluso un daño en el DNA que podría incluso asociarse con incremento de la incidencia del cáncer, podría estar también asociado a un desacoplamiento de la respiración mitocondrial
y podría disminuir el óxido nítrico llevando una vasoconstricción y una disminución de la perfusión microvascular, llevando también incluso a vasoconstricción coronaria. Entonces, realmente no hay indicación de llevar en oxigenoterapia a estos pacientes a una meta pues muy alta. Sin embargo, pues como les decía, solamente tenemos un estudio específico para asma, entonces tampoco es que haya una evidencia muy fuerte de la que nos podamos pegar, por decirlo así, para recomendarlo pues como en estos pacientes. ¿Qué dicen las guías? Tanto la guía GINA como la guía GEMA recomiendan que tengamos con ellos una meta de oximetría entre 93 y 95%. En este momento se están haciendo dos estudios, que es el UCARROX y el MEGARROX, ambos muy grandes, son estudios en pacientes de UCI, el UCARROX de 16.500 pacientes y el MEGARROX de 40.000 pacientes, en el que se trata de responder esa pregunta, y es con la oxigenoterapia, si siendo liberal o siendo conservador, qué pasa con la mortalidad a 90 días en el caso del MEGARROX, y en el UCARROX, qué pasa con la mortalidad a 90 días, la calidad de vida, la estancia hospitalaria, el promedio de vida con ventilación mecánica y la costo efectividad. El UCARROX precisamente está terminando el reclutamiento de los pacientes este año, entonces pues probablemente pronto tendremos pues como algo de resultados y podríamos mirar en estos estudios, específicamente en el subgrupo de pacientes asmáticos, cómo les fue y podernos acercar pues de una manera más razonable a esta población. Por ahora realmente nuestra meta seguirá siendo 93 a 95% y nos quedaríamos pues como con eso. Con respecto a los broncodilatadores, que son uno de los que tiene buena evidencia o buen respaldo de la evidencia, hablamos tanto de beta agonistas como de anticolinérgicos. Los beta agonistas definitivamente son la piedra angular del manejo, hace una broncodilatación rápida y eficaz. Hay una cosa y es que se ha tratado de mirar si la nebulización continua versus la intermitente tiene alguna diferencia o no. La única población que se ha encontrado que sí hay diferencias en la población pediátrica, en la que la nebulización continua sí es superior que la intermitente, mientras que en los adultos realmente no hay diferencias que se hayan encontrado pues hasta ahora. Y con los anticolinérgicos sabemos que relajan el músculo liso, disminuyen la secreción de moco, que vimos que hace parte fundamental de la fisiopatología, y se deberían utilizar pues en conjunto con el beta-2 agonista. Este es un estudio, pues, es un estudio de población pediátrica realmente publicado en el 2021, en el que vemos una revisión sistemática con metaanálisis, en el que vemos que se incluyeron pues estos estudios que vemos acá y realmente utilizar salbutamol en conjunto con el bromuro hipratropio disminuye las tasas de readmisiones hospitalarias de manera estadísticamente significativa. Entonces por eso pues siempre deberíamos utilizarlos pues los dos para tener mejores resultados en los pacientes. ¿Qué dicen las guías? La GINA dice que el manejo inhalatorio definitivamente es primera línea. Ellos consideran pues que no hay evidencia robusta para decir que es superior el inhalador de dosis media sobre la nebulización, mientras que en GEMA sí sugieren pues que sea mejor administrar esos pacientes nebulizados sobre los inhaladores de dosis media. Con respecto a los esteroides sistémicos, que son los otros que tienen una buena evidencia que lo respalda, vemos que realmente hace mucho tiempo se sabe que los esteroides sistémicos sí tienen un impacto positivo en los pacientes con asma. Este es un estudio muy clásico de 1956 en el que incluyeron un total de 32 pacientes y los dividieron en dos grupos. Un paciente les administraban esteroides orales y otros pacientes les administraban solamente placebo. Ellos en ese momento hicieron una clasificación clínica de la crisis asmática de grados de 1 a 5, como se observa acá abajo, siendo uno los pacientes pues, que no tenían casi broncoespasmo y siendo 5 los pacientes que estaban con mucho broncoespasmo y con una dificultad respiratoria pues, grave. ¿Qué pasaba? Ellos les administraban dosis altas de esteroides desde el primer día, les administraban 350 miligramos e iban disminuyendo la dosis de manera progresiva y empezaron a mirar cómo se comportaba clínicamente o cómo cambiaba el estadio clínico de acuerdo a cómo pasaban los días. Vemos que aquí el primer día realmente la mayor parte de la población pues, que incluyeron estaba en estadio 4 o 5, es decir, estaban pues muy maluquitos, pero a medida que pasaban los días, vemos que ya en el día 4 ya hubo una disminución importante porque solamente 10 de los pacientes acá de los de cortisona, de los de esteroide, ya estaban en estadios pues leves, que eran uno y 2 mientras que los pacientes con control, solamente 4 de 17 estaban ya pues en un estadio menor. Y en el día 14 11 de esos 15 pacientes del grupo de cortisona realmente ya estaban aliviados, mientras que los pacientes del grupo placebo
solamente 4 habían logrado pues como ese alivio. Entonces vemos que realmente los esteroides se impactan en la mejoría clínica de estos pacientes. Aquí tenemos un estudio que es una revisión sistemática con metaanálisis que se publicó en el 2001, también un poquito viejito, en el que se vio que los esteroides administrados por cualquier vía, comparados pues con el placebo, también disminuía la estancia hospitalaria, eh, la admisión hospitalaria, perdón, de manera estadísticamente significativa. Y vemos entonces que realmente los esteroides sistémicos impactan en dos desenlaces, que son las recaídas y también disminuyen los reingresos hospitalarios. Con respecto a la duda, si les damos esteroides orales o si les damos esteroides intravenosos, realmente no hay diferencias. Fue un estudio pues, que se hizo con respecto a la función pulmonar, publicado en el 2005, y no se encontró diferencias en estos pacientes si administraba de manera oral o si administraba pues, de manera intravenosa. Entonces, realmente se podría utilizar cualquiera de las dos, teniendo en cuenta pues, que si es un paciente que está muy disnéico, que está con un asma casi fatal, probablemente se beneficie mejor del manejo venoso porque la vía oral no vaya a ser pues como la mejor en ese paciente. ¿Qué dicen entonces las guías? Gina sugiere utilizar dos opciones, cualquiera de las dos, prednisolona 50 miligramos día por 5 a 7 días y o podría utilizar hidrocortisona 200 miligramos en dosis divididas, mientras que GEMA sugiere estas dos también por 5 a 7 días, pero también sugiere que se podría utilizar metilprednisolona en dosis entre 20 a 40 miligramos cada 8 o cada 12 horas. Siempre tener presente estar monitorizando a estos pacientes por las posibles complicaciones que puedan tener, debido a la hiperglicemia, la hipernatremia, la inmunosupresión, el delirium y el síndrome de debilidad adquirida en la unidad de cuidados intensivos. Con respecto al sulfato de magnesio, tenemos un estudio pues, que es muy reconocido, que es el TRIMG, publicado en el 2013, que lo que hicieron fue que incluyeron un total de 1.109 pacientes que los dividieron pues en tres grupos. Les administraron a un grupo sulfato de magnesio nebulizado, a otros intravenoso y a otros les administraron placebo. Lo que querían ver eran varios desenlaces. Uno de ellos era mejoría en la escala análoga visual de disnea, en lo que no se encontró realmente ninguna diferencia. Y también quisieron mirar otros desenlaces como la estancia hospitalaria, los días en la unidad de cuidados intensivos y el requerimiento de ventilación, pero tampoco se encontraron pues diferencias significativas en estos pacientes. ¿Qué es lo importante en lo que nos compete hoy? Es que precisamente este estudio del TRIMG, cuando estaban incluyendo los pacientes, hicieron una exclusión de los pacientes que tenían asma potencialmente fatal o que amenazaba pues la vida, que son precisamente los pacientes que estamos conversando hoy. Entonces, digamos que por parte del 3G no tenemos evidencia para utilizar sulfato de magnesio. Sin embargo, esto es una revisión sistemática con metaanálisis también de 800, de 2013, 313 pacientes, perdón, con tres estudios que incluyeron, en el que encontraron que dar sulfato de magnesio intravenoso comparado con el placebo disminuía las admisiones hospitalarias de manera pues estadísticamente significativa, con una heterogeneidad pues aceptable, o sea, bien, y también mejoraba la función pulmonar de estos pacientes. Entonces, de esta revisión sistemática con metaanálisis concluyen que realmente se podría utilizar en los pacientes dosis de 1,2 a 2 gramos intravenosos de sulfato de magnesio entre 15 a 30 minutos, y que podría tener pues un impacto específicamente pues, en la función pulmonar y también en las admisiones hospitalarias. ¿Qué dice las guías? Realmente la guía, ambas son muy similares en la recomendación y dicen pues que no se debería utilizar de rutina, sino considerar a nuestros pacientes que tengan un BEP1 menor de 25% o pacientes que tengan una hipoxemia persistente al manejo que se les está administrando. Siempre recordando pues que realmente lo que se les coloca es una dosis única, y como se discutía pues en la actividad del departamento de la pregunta clínica la semana pasada, realmente los efectos adversos del sulfato de magnesio pues, no son marcados y pues en un paciente que está tan grave se podría considerar colocarlo pues sin problema. Ya vamos entonces para los que no tienen casi respaldo de la evidencia, dentro de ellos está la aminofilina intravenosa. Esto se usa, pues, bajo el sustento de que relaja el músculo liso. Realmente hay muy pocos estudios, los estudios que hay tienen unas poblaciones muy pequeñas,
Esto fue un estudio también, pero de niños, que se hizo con 7 estudios y 380 niños, en el que solamente se encontró que había una mejoría en la función pulmonar, pero no hubo una reducción de los síntomas, tampoco disminución en el número de nebulizaciones, ni tampoco un impacto en la estancia hospitalaria. Y realmente las guías no recomiendan su uso. De hecho, la guía Gina dice pues que son mayores los efectos adversos que pueden tener, entonces no recomiendan pues cómo utilizarlo. Con respecto a los antagonistas de leucotrienos, en este escenario pues de asma aguda grave, de medicamentos pues como el Montelukast, tampoco hay evidencia que respalde su uso y tampoco se recomienda pues cómo utilizarlo en estos pacientes. Eh, Tenemos otro grupo de medicamentos que son los interleuquina 5, que ahí tenemos el benralizumab y también el mepolizumab. La evidencia tampoco pues, es fuerte hasta ahora. El mepolizumab solamente tiene un reporte de caso pues, que no lo quise traer en aras del tiempo, pero el benralizumab tiene este estudio que es un RCT doble ciego publicado en el 2015, que lo que buscaban era colocarle ese medicamento a los pacientes que tuvieran exacerbaciones eh, de asma, pues en el servicio de urgencias que tuvieran respuesta parcial al tratamiento que se les ponía. Dividieron los pacientes en tres grupos: placebo, benralizumab a dosis de 0,3 miligramos por kilo y 1 miligramo por kilo. Vemos pues que realmente es una población pequeña, pero sí se encontró que hubo diferencias estadísticamente significativas con respecto a las exacerbaciones luego de la semana 12 y las rehospitalizaciones luego de la semana 12. Sin embargo, pues realmente es una población pequeña y pues haría falta más estudios para poder hacer recomendaciones pues como para utilizar estos medicamentos. Por eso las guías hasta ahora no lo tienen incluida pues dentro de sus recomendaciones y queda pues abierta como la posibilidad de seguirla estudiando. La ketamina, hablando específicamente del manejo en asma, no en el entorno, en el contexto pues, de intubación, que eso lo miraremos ahorita, que ahí sí nos puede servir, pero en el manejo específicamente de las crisis de asma, se ha utilizado también bajo el efecto bronquilatador que tiene, pero en esta revisión sistemática, no le hicieron pues metaanálisis, no solo revisión sistemática de 7 estudios prospectivos, 5 en adultos y 2 estudios pediátricos, realmente no hubo un beneficio claro en utilizarlo en el asma refractaria, entonces pues tampoco hay recomendaciones por parte de las guías para utilizarlo específicamente pues en el contexto del manejo del asma. Tenemos otras terapias como el ECMO, pues la oxigenación por membrana extracorpórea. Aquí tenemos unos datos de un registro que se hizo desde el 1992 hasta el 2016, en el que se encontró que en pacientes con asma potencialmente fatal, que eran en total pues 272 pacientes, lo que encontraron fue que había una supervivencia del 83,5%, es decir, sí tenía un buen resultado. Sin embargo, el problema de esta terapia es que tiene muchos efectos adversos. Las complicaciones se presentaron hasta en el 65% de los pacientes, siendo la más frecuente las complicaciones hemorrágicas, hasta cerca de un 30% de los pacientes, pero también tenían complicaciones renales también en un 26%, complicaciones cardiovasculares en un 26%, complicaciones mecánicas en un 25%. Entonces, digamos que sí funciona, pero tiene alto riesgo pues, de complicaciones. Tenemos es un estudio, una corte observacional que se publicó en Inglaterra. Se hizo un seguimiento pues entre el 2011 y el 2017. Incluyeron un total de 1.205 pacientes y lo que encontraron fue que tuvieron una supervivencia del 74% cuando les colocaban terapia pues con ECMO. En esta población, este estudio no incluyó solamente pacientes con asma, sino de varias pues, enfermedades o condiciones agudas, pero sí los pacientes con asma fueron los que tuvieron un mejor resultado, porque todos los pacientes que se incluyeron inicialmente, que fueron 115 pacientes, realmente sobrevivieron 109 pacientes y solamente fallecieron 6 pacientes, es decir, tuvo una supervivencia estimada del 95%, lo que realmente sí es un resultado pues muy bueno y comparado con el resto pues que en total tuvieron una supervivencia del 71%. Y vemos que aquí las complicaciones fueron pues más pequeñas, no fueron tan complejas, fueron por ejemplo hiperbilirubinemia, y no se presentó pues en gran parte de la población. Entonces también tenemos pues como esta posibilidad con ese estudio. Sin embargo, todavía no tenemos pues bases fuertes para decir que
se utiliza el ECMO y las guías todavía no lo recomiendan pues de manera rutinaria, pero sí hay pues una posibilidad de utilidad en estas terapias. Continuamos con la heparina, con la heparina nebulizada. La heparina nebulizada se usa porque tiene unos efectos antiinflamatorios. Esto es un metaanálisis que se publicó el año pasado. Incluyó 8 estudios con 220 pacientes en total. Lo que encontraron es que sí hubo mejoría de la función respiratoria. eh, Fue solamente pues evaluaron mejoría respiratoria, pero el problema es que tiene una alta heterogeneidad, y pues realmente volvemos a lo mismo, no tenemos todavía recomendaciones o evidencia fuerte para que se pueda recomendar la terapia rutinaria pues con heparina nebulizada en estos pacientes con asma casi fatal. Entramos al campo ya de la ventilación mecánica no invasiva, donde se han hecho pocos RCTs y realmente los que se han hecho son pequeños, son los que tenemos acá, vemos que el más grande es uno de 40 pacientes, entonces son estudios pequeños, han mostrado algunos beneficios, pero también han sido beneficios solamente en la función pulmonar, no han mostrado que impacte realmente en mortalidad ni tampoco necesidad de ventilación mecánica invasiva. Aquí tenemos un estudio que es de corte retrospectivo que se hizo en la unidad de cuidados intensivos entre... alguien tiene el micrófono encendido. En la unidad de cuidados intensivos entre el 2010 y el 2017. Entre el 2010 y el 2017 incluyeron en total 682 hospitales con 53.600 pacientes, como vemos acá, y de esos pacientes 13.540 tuvieron ventilación mecánica no invasiva. ¿Qué encontraron acá? Que realmente de los pacientes que tuvieron ventilación mecánica no invasiva, solamente el 22% requirió ventilación mecánica invasiva, comparado con los pacientes que no estaban en ventilación mecánica no invasiva, que tuvieron el 28% requirió pues intubación. Ellos hicieron varios modelos y realmente en todos se ve ese comportamiento de que los que recibían ventilación mecánica no invasiva tenían tasas menores comparado con los que no tenían ventilación mecánica no invasiva de requerir intubación orotraqueal. Sin embargo, este estudio tiene un problema y es que eh, estos pacientes que se llevaron a ventilación mecánica no invasiva tuvieron mayores tasas de neumonía, también tuvieron mayores tasas de sepsis grave, pues lo que antes se denominaba sepsis grave, pero que ahora se denomina pues sepsis. Y lo otro es que un tercio de los pacientes de esta población reciben ventilación mecánica no invasiva eran obesos y el 25% tenían síndrome de apnea y hipopnea del sueño. Entonces no queda claro si realmente el beneficio se vio en asma o si fue pues por estas condiciones o por estas otras enfermedades donde pudo haber reflejado pues ese beneficio que se observó en ellos. Por eso pues realmente las guías, la GINA dice que la evidencia es débil, no dan recomendaciones ni a favor ni en contra de utilizarla. Y la guía GEMA sí considera que es una opción en pacientes con crisis grave que sea resistente al tratamiento antes de considerar pues intubación orotraqueal. Con respecto a la cánula de alto flujo, tenemos este metaanálisis de 4 estudios que se publicó en el 2022, en el que vemos que incluyeron un total de 175 pacientes y vemos que no hubo disminución, pues impacto en la disminución del CO2, ni tampoco la presión arterial de oxígeno incrementó, ni tampoco disminuyeron las tasas de intubación, ni hubo diferencias pues, o cambios en la estancia hospitalaria. El único desenlace que impactó la cánula nasal de alto flujo fue en los pacientes, en la sensación, pues como la percepción de disnea, pero pues no impactó en ningún otro desenlace, pues entonces también por ahora no tenemos recomendaciones pues como fuertes por parte de las guías para utilizar cánula nasal de alto flujo, pero se podría utilizar pues teniendo en cuenta que solamente disminuiría la sensación de disnea. Ya finalizando con la ventilación mecánica invasiva, entonces tenemos que eso es una decisión que se debe tomar por parte del clínico. Hay unas indicaciones pues que nos pueden ayudar, pero pues si el clínico lo considera en cualquier momento de la enfermedad y más teniendo en cuenta los factores de riesgo de esta población, pues lo puede realizar. Para mencionar las indicaciones, pues las relativas es que el paciente tenga una fatiga progresiva, que tenga uso de músculos accesorios, que tenga cambios en la postura o en el habla, que a pesar del momento que yo le estoy administrando, el paciente persiste hipoxémico, cápnico, que tenga alteración del sensorio, que tenga una hipoxemia grave o un tórax silente y ya pues indicaciones inmediatas es que el paciente precisamente pues, haga un paro cardíaco respiratorio, que esté nubilado o que tenga un jadeo o incapacidad para hablar. A la hora de realizar la intubación de estos pacientes, hay 3 puntos importantes. Uno es que la preoxigenación puede llegar a ser difícil porque precisamente estos pacientes tienen mayor atrapamiento de aire.
y ese tiempo de apnea que nos pueden dar puede ser un tiempo mucho menor que el usual. Los inductores recomendados, como mencionaba desde ahora, está la ketamina o el propofol, cualquiera de los dos se podría utilizar en este escenario, sí, pues de intubación, no de manejo como tal de la crisis asmática, y tener presente siempre las posibles complicaciones para que estemos preparados pues por si llega a presentar alguna de estas, especialmente pues el hecho de podernos enfrentar a una vía aérea difícil no anticipada. Volvemos a la gráfica que mencionaba pues ahorita, las opciones de tratamiento para mencionar los parámetros de ventilación que se sugiere utilizar en estos pacientes, buscando una oximetría pues entre el 94 y 98%. Por el atrapamiento de aire que estos pacientes tienen, se busca que la relación inspiración-expiración sea de 1 a 3 o de 1 a 4, con una frecuencia respiratoria baja de 12 a 14 respiraciones por minuto. Y con respecto al PIB, es algo que es muy controversial, pues porque como hablábamos ahora, estos pacientes tienen un auto-PIB, entonces hay autores que dicen pues, que realmente se coloque un PIB de cero, otros dicen que coloquen pues, metas más bajas, pero no hay pues una recomendación firme como de cuánto debería ser. Entonces, para concluir, tenemos pues que el asma casi fatal se define como una crisis en un paciente con dignidad grave, con pura respuesta a la terapia en urgencias, que puede tener una inminencia de paro respiratorio y probable necesidad de ventilación invasiva. Es una entidad muy heterogénea, ya vimos todos los fenotipos que tiene, el comportamiento diferente que tiene de acuerdo con ellos. Siempre es fundamental, digamos que uno de los puntos más importantes, identificar los factores de riesgo del paciente para tener un asma casi fatal, especialmente la historia de ingreso previo a UCI, intubación o ventilación mecánica. Y en cuanto a la terapia, los broncohilatadores y los esteroides son los que constituyen el manejo de primera línea. Tener precaución con el oxígeno. Ya sabemos pues que llevarlos a meta solamente 93 a 95%. Y ya vimos de pronto los escenarios en que podría llegar a ser útil el resto de las terapias que acabamos de mencionar. Eso era pues como lo que teníamos para hoy. No sé si de pronto tiene algún comentario con respecto a la charla. Le damos la palabra al doctor Juan Manuel Robledo para que nos comparta su opinión. Buenos días, ahí me están escuchando. Sí, profe. Doctor Cristian, bueno, primero te cuento que me parece que hiciste una muy buena revisión. Eh, fue muy bien llevada porque fuiste paso por paso con los objetivos que te trazaste. Sin embargo, yo sí tengo unas objeciones con respecto a las cosas que mencionas, y es que, primero, y alguna vez yo tuve esta discusión con un compañero hace años, y es que yo creo que las guías GINA, no conozco las GEMA, pero las guías GINA no enfocan adecuadamente el paciente con asma casi fatal. Las guías GINA, digamos que se concentran en lo grande, en el manejo global del asma. De hecho, cuando la última vez que la revisé, hablan muchísimo del manejo crónico de la enfermedad y lo que dedican al manejo agudo de la enfermedad es muy poquito, y hablan de las exacerbaciones leves y moderadas y graves, las juntan como en otro pedazo, pero realmente el asma casi fatal es un espectro diferente de la enfermedad que incluso va más allá de la enfermedad asmática grave. El asma casi fatal, como vos lo mencionaste, tiene unas presentaciones. Entonces tiene una presentación de inicio lento, que por lo general es el asma grave normalita, que es el 85% de la población, que es ese que se va descompensando de días a semanas y que lo puede sacar con broncodilatadores y que si no, por lo general termina intubado. Pero hay una pequeña población, que es más o menos el 15%, que presentan asma casi fatal, que es el verdadero asma casi fatal de inicio rápido, que se presenta de minutos hasta horas, pero por lo general es en minutos, y cuyo problema es diferente al del asma grave. El problema del asma grave es la dificultad respiratoria y que al paciente le tienes que ayudar a respirar. El asma casi fatal realmente pasa de ser un problema respiratorio a ser un problema circulatorio por obstrucción. Entonces, primer punto, si tú intubas a un paciente que tiene un verdadero asma casi fatal, esa presión positiva puede causar, uno, neumotórax, dos, choque obstructivo y tres, parada cardíaca. Por eso es que yo creo que centrarse en las guías GINA, no, vuelvo y digo, no conozco las GEMA, pero centrarse en las guías GINA como un pilar para el tratamiento de esta enfermedad
puede quedarse cortico. Hay hay sugerencias de las sociedades científicas, no de neumología, pero sí de urgencias y de cuidado intensivo, que probablemente tengamos más experiencia con el asma casi fatal, porque es lo que nos llega a nosotros, donde hay recomendación de otras terapias. Entonces, primero, la ventilación mecánica no invasiva en el asma casi fatal ha tenido evidencia creciente y de hecho sí hay estudios donde se ha demostrado que reduce la necesidad de intubación e incluso que el solo hecho, la sola ketamina como agente inductor para un tipo de tratamiento o de abordaje que se llama secuencia retardada de intubación, evita la intubación, porque permite que el paciente respire, tenga una respiración de mejor calidad. Dos, si bien hay terapias, pues la terapia de elección sigue siendo el salbutamol. Hay una terapia que no mencionaste y que sí se menciona en la mayoría de las revisiones y tiene muy poquita evidencia, pero tiene plausibilidad biológica y se usa, que es la adrenalina. La adrenalina normalmente no la usamos en las crisis asmáticas, ni siquiera en las graves, porque tiene muchos efectos adversos, ¿cierto? Pero en el asma casi fatal estamos hablando de un paciente que si no le ponemos la adrenalina se va a morir. Por lo general, el paciente que tiene un verdadero asma casi fatal de inicio rápido, lo que dice la literatura es que responde rápidamente y lo que yo he visto es que responde rápidamente. Entonces, eh, pues es a veces en esos casos in extremis toca utilizar la adrenalina. La minofilina, pues sí mencionaste que no se usa. Hay algunos autores que todavía la recomiendan en esos extremos, digamos que sugiriendo que el beneficio supera los riesgos cardiovasculares que tiene la minofilina, sobre todo en pacientes jóvenes, pero yo pues soy partidario de no utilizarla. Y el sulfato de magnesio, que bien dijiste, pues es un medicamento que no ha demostrado tener una gran potencia broncodilatadora, pero que tampoco sus efectos adversos son muy grandes, lo utilizamos siempre en estos pacientes. Entonces, digamos que cambia un poquitico el espectro de la enfermedad y te lo digo es porque el verdadero paciente con asma casi fatal nosotros evitamos intubarlo a toda costa porque sabemos que si lo intubamos, ese paciente, uno, va a ser difícil de ventilar. Dos, la probabilidad de que haga un neumotórax, atención pues después de la intubación, es muy grande, porque es muy difícil manejar esa hiperinsuflación dinámica, incluso con PIB de cero. Y tres, el solo hecho de intubarlo me va a indicar o va a ser un gran riesgo de que el paciente haga paro por un choque obstructivo. Entonces creo que hubiera sido bueno buscar esa otra evidencia que si bien es más pequeñita, pero también es porque la población es más poquita, hubiera dado luces a lo que nosotros hacemos realmente en urgencias. Pues esto es lo que yo te digo desde mi experiencia. Este es un tema que yo he revisado en muchas ocasiones, no solamente por temas académicos, sino también por temas asistenciales y con el que he tenido desafortunadamente muchos acercamientos. Entonces, no, te repito, la charla me parece muy buena, pero creo que asma casi fatal se sale un poquitico del espectro de lo que estás mencionando. Muchas gracias. Listo, profe, muchísimas gracias. Bueno, con respecto a, pues, a tu presentación, Cristian, nuevamente, como lo dijo el profe Robledo, ¿cierto? Considero pues que fue una revisión completa, extensa, que trataste como de agotar o de revisar al máximo lo que había descrito en la literatura del tema y que obviamente pues la visión del problema depende mucho, como lo dice el profe Robledo, y en eso concuerdo con él, del punto de vista cierto que se le dé. Es diferente la visión de pronto del internista, del urgentólogo, del intensivista. Eh, Nosotros, pues, con respecto así como para de pronto responderle un poquito, pues, también al profe Robledo, realmente lo que hicimos enfocar mucho, pues, como en la evidencia, digamos, de alta calidad que hay, qué es lo que respalda y que como lo dijo el profe Robledo, la mayoría de cosas de alta calidad, pues que de cierta forma respaldan lo que se debe hacer en asma,
casi fatal o asma severo que compromete la vida, que si bien son dos espectros diferentes de la enfermedad, pueden tener un comportamiento y una presentación similar, que a veces no es fácil de diferenciar, y para eso creo que la diapositiva que mostró Cristian de los clústeres le ayuda a uno mucho, ¿cierto?, a diferenciar ese paciente de instauración rápida, que generalmente es aquel paciente pues que progresa rápidamente, que tiene generalmente un antecedente ya de una crisis previa fatal o casi fatal, comparado pues como con el paciente que es crónicamente mal controlado y que ya es un asma grave, que como lo decía el profe Robledo, es un problema diferente, donde hay más posiblemente hiperreactividad bronquial y remodelación de la vía aérea. eh, Nos enfocamos pues como en mirar esa evidencia que había en esos grupos de pacientes, y realmente o sea, desde la definición de la ERS en el 2019 sí se viene incluyendo como más, sobre todo en la GEMA que en la GINA, una mejor definición de lo que es el asma casi fatal, ¿cierto? Y de pronto no sé si fue que, pues porque igual la gráfica, como lo decía el doctor Cristian, la muestra pues en moradito, las estrategias ventilatorias, digamos que de cierta forma a veces se usan o se propagan más, como son la ventilación mecánica invasiva, pues pueden llegar a ser una solución para la vida del paciente. Creo que, y de pronto no sé si no quedó como con ese contexto, pero creo que sí lo mencionó el doctor Christian en su charla. La ventilación mecánica no invasiva definitivamente ha mostrado mejores resultados que la ventilación invasiva, y donde ha sido pues esta como una muy buena opción que, como lo dice el profe Robledo, ayuda a solucionar un problema no solo respiratorio, sino que evita el deterioro del choque obstructivo que estos pacientes a veces pueden presentar por esa hiperinsuflación dinámica que les genera pues ese shock obstructivo a estos pacientes, y ayuda a mejorar la parte ventilatoria, ¿cierto? Creo que quedó claro pues que los esteroides, el uso temprano de los broncodilatadores y un acceso temprano a la terapia de ventilación no invasiva son como los pilares en este grupo de pacientes, dado que, como tú lo mostraste, el oxígeno por sí solo, así el paciente en teoría no tenga un criterio a veces oximétrico o gasimétrico de ventilación. Los criterios clínicos que tú mostrabas, el aumento de la frecuencia respiratoria, el desacople cardiorrespiratorio por la presencia de una taquicardia severa, el tener un flujo expiratorio pico, que me parece muy importante uno poder tener en el servicio de urgencias estos dispositivos para medir el flujo expiratorio pico cuando está por menos o por debajo del 50%, son factores predictores tempranos del riesgo de una falla ventilatoria, y tal vez nos ayuden a elegir mejor ese grupo de pacientes que pueden ir de una forma temprana a un ciclo de ventilación mecánica no invasiva, uno, para tratar de detener como ese ciclo de descompensación aguda que va a llevar el paciente a una falla ventilatoria y que luego nos toque intubarlo. Dos, que ese paciente pueda salir más rápido de su crisis y que eso de pronto nos puede ayudar incluso a sacar al paciente más rápido, ¿cierto? Eso no sí ha logrado, como digamos así, demostrar claramente en la evidencia, pero creo que la llamada de esta charla grande es aprender a hacer un reconocimiento temprano de ese grupo de pacientes. A mí me sorprendió mucho, pues, que, y no sé, de pronto ahí el profe Robledo, si nos pueda compartir su experiencia, porque cuando revisamos lo de cánula nasal de alto flujo, yo esperaba encontrarme como unos resultados diferentes en este grupo de pacientes, y realmente no, ¿cierto? Como si se ha visto en otros tipos de patología pulmonar, como son la neumonía, ¿cierto? Entonces eso me llamó pues mucho la atención, pero creo que también hace falta como más estudios de mejor calidad para poder hacer una conclusión definitiva de que posiblemente no tiene como cierto. Y el resto, pues Cristian, creo que hicimos una muy buena revisión y te felicito pues por tu abordaje. No sé si el profe Roleo nos quiera compartir, o algún otro de los urgentólogos, qué opina de las cánulas nasales de alto flujo. Doctor, yo lo que pasa es que, como yo te decía ahorita, el problema del asma no es un problema de oxigenación, es un problema de retención y aumento de la presión del pulmón. Entonces, la cánula nasal de alto flujo tiene dos cosas que facilitan el recambio. Una es que mantiene una PIF, pero acordate que, pues, lo que mencionó Cristian, realmente la presión expiratoria
no es el problema. De hecho, buscamos una PEP baja, incluso hasta de 0, dicen algunos. Con eso hay mucha controversia porque los que saben de ventilación mecánica, los neumólogos y los anestesiólogos y los intensivistas dicen que uno no debería tener una PEP de 0, algunos, otros dicen que sí. Pero en lo que yo he encontrado en la literatura, la PEP de 0 es lo que uno busca en estos pacientes. Entonces, realmente las estrategias de oxigenación por cánula nasal de alto flujo y ese PEP que deja la cánula nasal de alto flujo no benefician, porque es que finalmente resulta siendo un problema de obstrucción de la vía aérea. Y para la obstrucción de la vía aérea, pues realmente lo que se busca es que se logre liberar esa presión. Eso es lo que yo entiendo. Nunca, no la he utilizado en este contexto y por lo general me he ido a la ventilación mecánica no invasiva y me ha ido muy bien. Hay otra cosa que mencionó el doctor Cristian que me parece muy interesante y es el ECMO. Es con el ECMO, que nosotros todavía digamos que no tenemos como interiorizada la necesidad, el ECMO ha sido una estrategia que ha venido en aumento en los pacientes con asma. Yo nunca lo he visto acá, pero no sé si de pronto alguno de los que tenga experiencia en los centros de ECMO de aquí en la ciudad lo ha utilizado, pero tiene como dos aristas. Una es el soporte oxigenatorio y circulatorio mientras el paciente se recupera de la crisis asmática. Y otra es la extracción de CO2. Entonces, más que la oxigenación por membrana extracorpórea, es la descarboxilación por membrana extracorpórea. Entonces, básicamente la indicación del ECMO es cuando usted tiene el paciente con esa crisis asmática grave o asma casi fatal, pero que además está haciendo hipercapnia, que es un evento que es bastante raro, pero que cuando se presenta es porque el paciente ya está grave. De hecho, el doctor Cristian lo mencionó. El paciente con asma que se presente con hipoxemia o con hipercapnia está ya al borde de la muerte. ¿Cuál es el problema con la ventilación mecánica no invasiva? Y digamos que creo que es el problema que se ha visto por el que no había tenido tan buen desenlace en los estudios. Yo creo que es el momento del inicio de la ventilación mecánica no invasiva y la forma de acoplar al paciente. Hoy en día, que digamos somos menos permisivos con la enfermedad y se inicia la ventilación mecánica no invasiva, digamos que no la iniciamos tan temprano como para no perjudicar al paciente con el problema que acarrea la ventilación mecánica no invasiva, ni tan tarde como para decir es que de todos modos lo vamos a tener que intubar. Entonces, ese umbral de uso de la ventilación mecánica no invasiva resulta siendo un umbral muy pequeño y todavía no se han definido cuáles son los verdaderos criterios de ventilación mecánica no invasiva. Yo creo que ese es el problema grande por el que no hemos encontrado evidencia al respecto. No sé si de pronto alguien tendrá alguna otra opinión sobre las cánulas nasales, pero eso es como lo que yo he encontrado y mi opinión al respecto.